Buenas tardes, buenas casi noches. 3, 2, 1, empezamos, ¿vale? Mi nombre es Gonzalo Olmos, soy presidente de Amnistía Internacional en Asturias y hoy tengo el gusto de presentaros a José Ignacio Algueró Cuervo. Vamos a hablar del Sáhara Occidental. Vamos a hablar de algo que molesta, de algo que importuna porque nos apela a nuestra historia, apela a la responsabilidad de nuestro país y a la situación de un pueblo hermano. Tenemos que seguir hablando del Sáhara, a pesar de que moleste, como decimos, y tenemos que seguir haciéndolo porque hablar de un territorio autónomo, un territorio no autónomo en proceso de descolonización parece una cosa, digamos, fría, séptica, pero realmente de lo que estamos hablando es de un pueblo, de las personas que forman parte de ese pueblo, que vieron su vida, su futuro, su destino truncado por los acontecimientos que impidieron hasta el día de hoy el ejercicio de su legítimo derecho de libre determinación. Junto a esa situación, de la que nos hablará José Ignacio, se produce una realidad dramática que viene acompañada de un conflicto que es la violación sistemática de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Cuando hay una tragedia de esta naturaleza, las personas sufren y sufren entre otras cosas porque las potencias ocupantes, como es el caso en el caso del Sáhara de Marruecos en este momento, y el resto de países que, digamos, se olvidan o obvian sus responsabilidades, generan un perjuicio sobre las personas que sufren esa situación, y esa situación que muchas veces se traduce en represión y violencia. Amnistía Internacional tiene todos los años en su informe anual un apartado importante para analizar la situación de los saharauis. Y cuando hablamos de los saharauis solemos conocer algún caso como el de la valiente Aminetou Haidar o la activista Sultana Jaya, pero hay muchas otras personas de las que no se habla nada y yo quiero mencionar sus nombres hoy. Por ejemplo, Mahfouda Lefkir, que ha sido reiteradamente hostigada, agredida por su activismo en defensa de la libertad del pueblo saharaui en el territorio del Sáhara Occidental. Salha Boutenquiza, por ejemplo, también. O Hassan Zerouali y Rashid Sghayer, por ejemplo. Son activistas que por reunirse en el territorio del Sáhara Occidental para hablar de la situación de los derechos del pueblo saharaui, o por organizar una concentración, o por intentar organizar, en este caso, por ejemplo, una reunión de CODESA, el colectivo de defensores saharauis de los derechos humanos, reciben violencia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, son perjudicados en su actividad, en su trabajo, en una situación de hostigamiento hacia el conjunto de la población saharaui en el propio territorio ocupado y principalmente a las personas que se destacan en ese activismo. También es el caso de Abd el-Tawab el-Terkzi, que en este caso también ha sido objeto de esta clase de violencia. Son personas anónimas, pero en organizaciones de derechos humanos hablamos muchas veces de que esos casos que están ocultos, para el gran público nuestra labor es llevarlos a la luz y demostrarle a las personas que al resto de la sociedad, a la comunidad internacional, que en el Sáhara tenemos una situación en los territorios ocupados de hostigamiento y de violencia frente a la población saharaui que responde a una estrategia de agresión y de tratar de sofocar la voz independiente, la voz libre del pueblo saharaui. De la situación en los territorios ocupados y en el resto de lugares donde vive la población saharaui nos va a hablar José Ignacio Algueró, que es la demostración de cómo el conocimiento unido al compromiso y unido a la tenacidad pues produce obras importantes, ¿no? Como él os explicará, no hay un libro aquí puesto porque el libro uno de los que va a hablar está a disposición de todo el mundo a través del código QR que tenéis en el boletín, en el flyer que os acaban de repartir, ¿sí? Junto con otro tipo de publicaciones. José Ignacio es
doctor en Geografía e Historia y en su actividad profesional se desempeñó como maestro, fue profesor de primaria y secundaria durante 19 cursos escolares en Canarias. Además, tuvo una actividad importante en el ejercicio de responsabilidades sindicales, fue secretario general de Comisiones Obreras en La Gomera, donde además de su actividad en defensa de los derechos laborales, también realizó una actividad importante, solidaria, en defensa de los derechos del pueblo saharaui en cuanto a el acceso a la residencia y a la nacionalidad, que es otro de los aspectos pendientes de los que bien podemos hablar hoy, ¿no? Como es la situación de la nacionalidad de los saharauis, ¿no? José Ignacio ha escrito varios libros de cierta importancia que estudian con gran profundidad la situación del Sáhara. Su tesis doctoral la hizo sobre el Sáhara Occidental, se titula El Sáhara Occidental en la reciente historia de España, es del año 1999. Publicó también El conflicto del Sáhara Occidental desde una perspectiva canaria y el libro El Sáhara y España, claves de una descolonización pendiente, que es el que tenéis en el enlace. Ha publicado numerosos artículos también sobre la cuestión y diversas conferencias en distintos lugares del territorio español, donde es un divulgador nato de la causa y un gran conocedor de los avatares históricos de este pueblo hermano y su situación actual. Os dejo con José Ignacio. Muchas gracias. Bien, gracias al compañero Gonzalo Olmos por sus palabras cariñosas de presentación. Voy a apoyar mi intervención haciendo un esfuerzo con la voz por el ruido ambiente que tenemos y con la intención de que me oigan claramente, ¿no? Voy a apoyarme, como digo, en este mapa que se facilitó a la entrada y que está a disposición de ustedes. Está elaborado por el Centro de Estudios del Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago y yo considero que es el más claro del que podemos disponer actualmente. Bien, si nosotros pensamos en el Sáhara, decimos, sí, bueno, el desierto, sí, está ahí cerca, pero yo considero que no hay un conocimiento preciso de un territorio que fue provincia española hasta 1975, que dista solo 100 kilómetros de las Islas Canarias en línea recta, o sea que lo tenemos a un paso de lo que es territorio español, y sin embargo yo considero que hay mucho desconocimiento sobre el Sáhara Occidental. En primer lugar, en su localización y en lo que son sus fronteras. Si ustedes se fijan en el mapa, las fronteras del Sáhara Occidental son líneas rectas. Esto es frecuente en los países africanos porque digamos que África fue una gran tarta que se repartieron las potencias coloniales. Francia negoció o impuso más bien a España una reducción de las fronteras del primitivo Sáhara español que llegó a tener una extensión de 500.000 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente la de España, y que quedaría reducido a la mitad. Si ustedes se fijan en el mapa, la única línea que no es recta es un entrante que hay en el sureste. Ese entrante lo impuso Francia para reservarse las salinas de Ijil, que hoy están en territorio mauritano y que tenían una importancia estratégica fundamental en la antigüedad. Se consideraba la sal con el mismo valor que el oro, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que quería señalar es que la curiosidad, la redundancia de que ya hablemos del desierto del Sáhara, cuando Sáhara es una palabra que en árabe significa desierto, o sea que estamos hablando, al decir desierto del Sáhara, estamos diciendo el desierto, ¿no? Bien, por otra parte, si nos adentramos ya en el mapa, si se fijan, ven una línea de doble trazo que lo recorre de noreste a suroeste, ¿no? Esa línea es el conocido como muro defensivo, que en realidad es un terraplén de 2.700 kilómetros de largo con varios brazos. Está equipado con material de detección y respuesta rápida y se construyó para evitar las incursiones del Frente Polisario a comienzos de los años 80.
y desgraciadamente podemos decir que su objetivo fundamental lo consiguió en buena medida porque dificultó mucho esos ataques. El muro está protegido por 10 millones, fíjense la cantidad, 10 millones de minas antipersona. Es el mayor campo minado del mundo. A ambos lados de este muro se establecieron en 1991, tras el alto el fuego, unas zonas en principio neutrales y desmilitarizadas, en las que no podía haber elementos del Polisario ni de Marruecos. Una de esas zonas, el Guerguerat, en la frontera suroeste con Mauritania, lo tienen ahí abajo en el mapa de color morado, fue ocupada en 2016 por Marruecos. Y 4 años después, el 13 de noviembre de 2020, el Polisario dio por roto el alto el fuego en respuesta a la represión marroquí contra saharauis que impedían el tránsito de personas y mercancías por el citado paso. Se reanudaba un conflicto que se había iniciado en 1975, una guerra, y se ponía final a esa guerra, un final falso, un fracaso auténtico. En palabras del presidente de la República Saharaui, los saharauis expertos en estas cuestiones se dejaron engañar por un espejismo. Creyeron que la ONU iba a apoyar y a defender el referéndum que habían pactado con Marruecos, pero Marruecos ignoró ese compromiso y la ONU no le impuso su celebración. Pues bien, el muro separa la parte que vemos ahí de color naranja o teja, que es lo que llamamos los territorios ocupados, de la parte verde, que es lo que se llaman los territorios liberados, es decir, lo que quedó en poder del Polisario cuando España entregó el territorio a Marruecos y Mauritania. Al otro lado de esos territorios ocupados y liberados, el tercer espacio en el que viven actualmente los saharauis sería Tinduf, que ya no corresponde, ya no está dentro del Sáhara Occidental, como saben, sino en Argelia. Lo tienen ahí a la derecha en el mapa, el enclave de Tinduf. Ese enclave surgió el 26 de febrero de 1976, cuando España invade, se retira del territorio. Ya se había ido produciendo una huida de saharauis a través del desierto, escapando de los bombardeos con napalm y fósforo blanco de la aviación francesa. Dense cuenta de primer elemento importante, Francia desde el primer momento ayudando a Marruecos al exterminio del pueblo saharaui. Pues bien, los que lograron huir y llegaron hasta Tinduf se establecieron allí, y es el tercer núcleo, digamos, del que me voy a ocupar, de saharauis. Y el cuarto, por último, lo representa lo que diríamos el cuerpo diplomático, los embajadores o representantes del Sáhara Occidental en organismos como las Naciones Unidas, la Unión Africana o la Unión Europea, o como embajadores en los 80 países aproximadamente que tienen relaciones diplomáticas con la República Saharaui. Voy ahora a ir analizando uno por uno cada uno de estos espacios de asentamientos saharauis. El Sáhara ocupado, insisto, el territorio que tienen ahí de color teja, ¿no? Más o menos. Bien, aquí se dan dos situaciones distintas. ¿Cómo viven esos saharauis en el territorio ocupado? Hay dos situaciones opuestas. Primero, la de los que desde el primer momento, o tras abandonar Tinduf, porque muy pocos, pero algunos saharauis, después de estar en Tinduf, se incorporaron al Sáhara ocupado, pues ahí en el territorio ocupado quedaron los que no tuvieron fuerzas, ni vehículos, ni camellos, ni un Land Rover para huir del intento de masacre por parte de Marruecos, ¿no? Los primeros, los que decidieron quedarse allí y aceptaron la autoridad marroquí, no por voluntad propia, sino
por imposición. Los que se plegaron, digamos, a Marruecos y dijeron, bueno, pues vale, aceptamos ser marroquíes, fueron recompensados con vivienda gratuita, puestos bien retribuidos como director del aeropuerto de Layún, jefes de policía, diputados, alcaldes, etcétera. Esos son los que, como digo, aceptaron ser marroquíes. Pero la gran mayoría de los que viven allí todavía lo hacen en contra de su voluntad. Lo hacen porque no pudieron escapar en su momento. Viven en una situación de penosa, ¿no? Son auténticos, se consideran saharauis insumisos porque sufren una represión diaria que cuesta entender en un país como el nuestro, ¿no? Porque son perseguidos, digamos, viven en una especie de guetos que forman los barrios de saharauis. En cuanto salen, son seguidos por la policía, tanto la uniformada como la secreta. Cuando llega gente a visitarlos, a esos visitantes los siguen para ver con quiénes se entrevistan y demás. Los niños en la escuela reciben educación por parte de colonos marroquíes y tienen que sufrir digamos, la discriminación y la burla de sus compañeros, y prácticamente la situación del respeto de los derechos humanos es lamentable. Ya ha hablado el compañero de cuál es un poco adelantar esa vulneración permanente de los derechos humanos. Piensen que Marruecos es un país que no acepta que la ONU supervise el respeto a los derechos humanos, ya no solo en el Sáhara Occidental, sino en el propio Marruecos. No permite observadores de la ONU, ¿no? Por algo será. Bien, si conocemos lo que sucede en el Sáhara ocupado hoy, es en buena parte porque ustedes que oyen la radio, ven la televisión todos los días, están en Internet. Es muy raro encontrar un servicio informativo de ámbito estatal que informe sobre lo que ocurre en el Sáhara. En España es como un tema vedado, ¿no? Se ignora. Si lo sabemos a través de YouTube y de las redes, es gracias sobre todo a Equip Media. Es una agencia de prensa clandestina de saharauis, jóvenes fundamentalmente, que desde las azoteas de los edificios filman la represión de las fuerzas marroquíes contra los manifestantes y luego cuelgan esos vídeos en las redes, ¿no? Pero hay un desconocimiento muy grande en España. Esa represión, esa vigilancia permanente de lo que hace los saharauis insumisos se acrecentó después de que en 2010, en el establecimiento del campamento de Dein Izik, que fue formado por varios miles de saharauis que se concentraron para protestar contra la situación que se vivía, fue una sorpresa para el gobierno de Marruecos. Reprimió de una forma violenta esa concentración y con ayuda, incluso con armamento facilitado por Zapatero, que era por entonces presidente del gobierno de España, pues significó un antes y un después. Marruecos cogió miedo y ahora es prácticamente imposible que haya movimientos, concentraciones o manifestaciones y que observadores extranjeros se acerquen al Sáhara ocupado. Yo en 2005 tuve la oportunidad de ir con una delegación desde Canarias y es increíble. Ellos te esperan. Vinter, una compañía aérea española, como saben, informa de quiénes van en los vuelos, de qué intenciones llevan. Nosotros sabíamos, la policía marroquí sabía que íbamos a entrevistarnos con disidentes saharauis y inmediatamente rodeó el avión. Un representante de la policía se subió, impidió que se bajara una diputada canaria que quería
que quería negociar. Yo hablé con el representante de la MINURSO para que nos ayudaran a que nos dejaran desembarcar y se le acercó el representante de la policía marroquí y la MINURSO se olvidó de la gestión. Es decir, el comandante de Winter dijo: por orden de Marruecos ustedes no pueden bajar del avión hasta que salgamos de vuelta hacia Canarias, y no nos dejaron desembarcar siquiera. Es decir, es un control absoluto el que ejercen. De hecho, el comandante de la nave español, saben que los aviones son territorio del país del que es bandera el avión, presentó una denuncia contra un periodista por desacato, porque se había levantado a filmar la agresión contra la diputada y decía que no podíamos estar ninguno de pie dentro del avión. Eso les explica un poco cuál es la situación que se está viviendo con los que quieren ir allí a enterarse de lo que está pasando. Pues bien, estos disidentes de Dein y Zig y la gente que es detenida sufren encarcelamientos en condiciones penosas, de masificación, aparte cuando se les condena no se les mete en prisiones del Sáhara, sino que se les traslada a 1000 kilómetros de distancia a prisiones en las proximidades de Rabat, lo cual dificulta el contacto con sus familias, ¿no? Amnistía Internacional, aquí representada por su presidente en Asturias, como dijimos al principio, ha denunciado incluso asesinatos extrajudiciales en el Sáhara Occidental y violación permanente de la Convención de Ginebra y de derechos elementales de los ciudadanos, ¿no? En este ambiente opresor, el primer objetivo de los saharauis es sobrevivir. Algunos optan por intentar coger una patera y salir de allí. Quieren acabar de evitar la asimilación o el exterminio. Pero hay algo que les duele especialmente, y en esto sí quiero poner énfasis, es el silencio absoluto, el olvido que sufren, favorecido por la política marroquí, pero es cierto que hay un desinterés de la comunidad internacional y dolorosamente también de España por denunciar lo que allí sucede, porque tenemos imágenes de lo que ocurre en los campamentos de refugiados, pero aquí en España desconocemos prácticamente lo que está ocurriendo en lo que es el Sáhara ocupado. Hacen falta más observadores internacionales, hace falta que las ONG y los medios de comunicación denuncien que el Sáhara es un territorio autónomo pendiente de descolonización y que Marruecos no tiene derecho a impedir allí la entrada a quien tenga la documentación legal para hacerlo. También hay que llevar estas denuncias ante las Naciones Unidas, el gobierno español, la Unión Europea y la Unión Africana, porque se está viviendo una situación pues lamentable, ¿no? El otro territorio, el siguiente espacio, es lo que llaman los territorios liberados. En el mapa lo ven de color verde, como dije. En principio debería tratarse de un territorio al que Marruecos renunció en su momento, en 1982. Ellos dijeron, ¿qué es el Sáhara útil? Donde está el fosfato, donde está la pesca. Entonces vamos a trazar un muro, esta parte del Sáhara nos interesa y la otra, que es mucho más pobre y que no tiene riquezas naturales, pues la dejamos al Polisario. Hasta ahora había sido así, pero hay, amigo, últimamente Marruecos pretende ocupar también esta zona. Para ello está utilizando drones comprados de fabricación turca, china, y comprados, facilitados por Israel, el gran aliado que se está revelando últimamente militar y en la política de presión y de combate contra las fuerzas saharauis es Israel. Está jugando un papel cada vez más importante. Incluso se habla de que quiere establecer una planta de armas biológicas en territorio ocupado por Marruecos, ¿no?
Esos drones han producido daños significativos. Por ejemplo, sirvieron para asesinar al jefe de la Guardia Nacional saharaui, que era la máxima autoridad en defensa, hace unos meses. Pero han atacado sobre todo, curiosamente, población civil. Y dirán, ¿y qué población civil vivía allí? Pues eran pastores, eran buscadores de oro, no solo saharauis, sino también argelinos y mauritanos. Esa gente que llevaba allí años viviendo se ha visto obligada a abandonar la zona liberada y trasladarse los saharauis. 200 familias han regresado a los campamentos de Tinduf. Es otra muestra más de la limpieza étnica que quiere realizar Marruecos. Quiere que todo el Sáhara esté libre de saharauis y todo lo más que lo pueblen colonos marroquíes, ¿no? Esta situación de ataques contra civiles se ve favorecida porque la MINURSO no hace nada. Dirán, ¿y qué es esto de la MINURSO? Bueno, pues la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO. Fue creada a raíz del Plan de Arreglo de 1988 y el Acuerdo de Paz de 1991, cuando se firmó el alto el fuego. La ONU decidió crear una misión que preparara el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y que sirviera de fuerza de interposición entre marroquíes y polisarios. Ay, amigo, pero ahí interviene Francia, otro gran aliado de Marruecos, y dice, no, la MINURSO, de las 16 o 17 misiones que hay de la ONU en todo el mundo, es la única que no tiene poder de acción, poder militar, como una fuerza disuasoria, sino que ellos observan, ven, miran y al final no hacen nada, ¿no? Eso es una consecuencia del apoyo de Marruecos, de Francia, perdón, a Marruecos, ¿no? Y esa situación, como digo, se ve favorecida por la inacción de un instrumento de la ONU que se ha revelado totalmente inútil para la misión para la que fue creado. El tercer espacio serían los campamentos de refugiados de Tinduf. Si hoy nos impresiona la hamada, saben que hamada es otra palabra árabe que significa más o menos desierto pedregoso, es el desierto más duro de los desiertos que hay, ¿no? Pues si hoy nos impresiona esas imágenes de los saharauis en la hamada de Tinduf, fíjense lo que sería eso en 1975 y comienzos de 1976, porque allí no había nada, absolutamente nada. Miles de saharauis llegaban allí escapando, como dije antes, de los bombardeos de la aviación francesa y de los ataques con fuego del ejército marroquí. Y las pérdidas en un primer momento fueron cuantiosísimas. En la guerra contra los invasores era un objetivo prioritario y el Polisario, una vez que logró juntar en Tinduf la mayor parte de gente que fue posible, aunque insisto que las víctimas se contaron por varios miles durante la huida, Tinduf se convirtió también en el punto de referencia desde el que las unidades del Polisario podían entrar en territorio del Sáhara Occidental, atacar al ejército marroquí y luego regresar a una base segura, porque sabían que Marruecos no iba a atacar Tinduf, porque entonces Argelia le declararía la guerra inmediatamente, ¿no? Porque está dentro de sus fronteras. En los campamentos viven actualmente, dicho con reservas, alrededor de 175.000 personas. Sobreviven más bien, ¿no? El suministro de agua es realizado por el Ministerio de Transportes de la RAS mediante un sistema de tuberías y camiones cisternas donados por la cooperación internacional. Llama la atención cuando uno visita los campamentos ver unos inmensos tanques de plástico azul con capacidad para 10 toneladas, ¿no? Son las reservas de agua que se facilitan a cada grupo de viviendas. Ese agua
procede de los alrededores, pero no tiene unas condiciones adecuadas. Por eso, sobre todo cuando hay lluvias torrenciales, el agua se convierte en un foco de infección y de transmisión de enfermedades como el cólera. El combustible son bombonas de gas y lo facilita Argelia. Es curiosa otra estampa de los campamentos de refugiados, ver cómo todavía puedes encontrarte carros tirados por burros que llevan bombonas de gas, o incluso mujeres que arrastran la bombona con el pie rodándola por el suelo. La alimentación de los refugiados se realiza a través de la canasta básica del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que recientemente ha sido reducida, y por organizaciones como el ACNUR y la Media Luna Roja Argelina. España ha sido tradicionalmente donante de víveres a través de la Agencia de Cooperación Internacional. Sin embargo, y en la línea del cambio de postura en favor del Sáhara marroquí, Pedro Sánchez ha encontrado en esto otro motivo para hacer daño al pueblo saharaui. Así, por ejemplo, el año pasado dejó de entregar 3,85 millones de euros de ayuda que había sido aprobada ya previamente. Esa ayuda, cuando le preguntan a Álvarez o a Pedro Sánchez por el Sáhara, dice: no, nosotros somos unos grandes donantes de ayuda y además contribuimos con el programa Vacaciones en Paz, atendiendo a los niños que llegan a España. Pues bien, eso es la forma de lavarse la cara ante la opinión pública, porque mientras dicen que hacen eso, están armando al ejército que ocupa el Sáhara Occidental y al país que quiere acabar con el pueblo saharaui. La deficiente alimentación está en el origen de enfermedades o de dolencias como la diabetes, la osteoporosis, el cáncer de colon, la obesidad, la hipercolesterolemia, la gota o la caries, que son muy frecuentes en los campamentos. El atendimiento médico vuelve a contar con la colaboración de Argelia, ¿no?, que contribuye con campañas de vacunación, y con ONGs como Médicos del Mundo. A propósito de esto, voy a comentarles otra miseria de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. De los 50 millones de dosis de vacuna del COVID donados por España a países pobres, incluida Mauritania, fíjense, ni una sola dosis fue donada al pueblo saharaui a los campamentos. Eso demuestra cuál es la actitud. No hacen nada que pueda ser visto por Marruecos como un elemento de apoyo a los saharauis. Bien, pasando al capítulo educativo, que por mi profesión pues le he dedicado bastante atención y yo creo que tiene cosas muy relevantes, puede decirse que el analfabetismo entre niños y adolescentes saharauis de los campamentos no existe. Este pueblo sabe que su supervivencia depende de una alta natalidad y de una juventud sana y formada. Las aulas de infantil y primaria rezuman limpieza, alegría y saber estar. Es un placer, desde luego, que con tan pocos recursos, con qué alegría viven esos niños y cómo sus padres y sus madres los llevan a la escuela, aunque tengan que trasladarse 4 y 5 kilómetros cada día para acudir al aula. Es que el pueblo saharaui sabe que necesita una juventud sana y formada, porque si no, terminaría por desaparecer. En cuanto a la formación secundaria, es posible gracias a los recursos materiales y humanos aportados fundamentalmente por Venezuela y Cuba. Esta última lleva muchos años becando a los mejores alumnos para que estudien una carrera en la isla antillana. La antítesis de esta colaboración, vuelve a ser otra vez España. La RAS considera el español lengua oficial. Se estudia en las aulas, incluso fíjense qué curiosidad, la moneda oficial es la peseta saharaui. El español es lengua oficial, como digo, pero sin embargo los libros de texto en castellano
no están impresos en nuestro país. El Instituto Cervantes, que ha abierto centros en medio mundo, no tiene ni piensa tener ninguno abierto en los campamentos saharauis de Tinduf. España no destina ni un solo euro a pagar a los profesores de español que dan clase en el Sáhara. Cuando estos alumnos terminan la enseñanza, se trasladan a los que quieren seguir, se trasladan a Argelia y allí tienen que hacer sus estudios en francés, por lo que el idioma español que habían adquirido se va perdiendo paulatinamente. Sin embargo, a los saharauis, ellos se aferran al idioma español. ¿Por qué ese interés? Tú vas a los campamentos y ves los carteles en español, ves dibujos de personas españolas que les apoyan. Llamó la atención uno precioso, dedicado a Rosalén, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se aferran al español? Porque les hace falta, porque el idioma español y la cultura española diferencian al Sáhara de otros países del África francófona. Dense cuenta que está rodeado por Mauritania, por Argelia, por Marruecos, por Túnez, que son francófonos. El único país que mantiene el idioma como oficial español es el Sáhara Occidental, y aparte les sirve para su actividad diplomática con los países de América Latina, donde tiene gran presencia la causa saharaui. Bien, en los campamentos esos jóvenes, ¿no?, los jóvenes que viven allí tienen que hacer frente al aburrimiento, tienen que hacer frente a la desesperación, a la falta de ilusiones. Algunos caen en la droga, otros han preferido volver a las armas. Jóvenes de 18 años han vuelto a la instrucción militar y dicen que prefieren morir en una guerra que está siendo olvidada por los medios de comunicación españoles antes que morir de asco y de aburrimiento en los campamentos de refugiados. El gobierno español, siempre dispuesto a echar una mano, dicho sea con toda la ironía del mundo, no recomienda viajar a los campamentos, ¿no?, porque dicen que hay peligro de actos terroristas. El terrorismo no es un peligro de los campamentos de refugiados. Los peligros son los que les acabo de enumerar hace un momento, pero es otra forma más de hacer daño, ¿no? El último grupo serían ya los saharauis en el exterior. En este apartado podemos incluir varios subgrupos. Nos encontramos por una parte a quienes, bien como apátridas o por haber obtenido o recuperado la nacionalidad española, se encuentran en España o en otro país de la Unión Europea, muchos de ellos trabajando y llegando a formar pequeñas colonias, como ocurre en Asturias, donde hay censadas unas 200 familias. Podríamos hablar también de un cuerpo diplomático saharaui repartido en la ONU, la Unión Africana o la Unión Europea. Es en la ONU donde el conflicto saharaui ha tenido una mayor presencia históricamente, al ser considerado el Sáhara Occidental desde 1963 un territorio pendiente de descolonizar. Allí se aprobó el plan de arreglo que aceptó Marruecos y que aceptó el Polisario, pero que luego, como dije antes, Marruecos incumplió al impedir la celebración del referéndum. Y allí se observa cómo las resoluciones de la ONU, que Marruecos incumple sistemáticamente, han ido suavizando los términos y empieza a hablarse de solución mutuamente aceptada por las partes, reconocimiento de esfuerzos realizados por Marruecos que no existen por ninguna parte para solucionar el problema. Estos términos se alejan de la primitiva consideración de Marruecos como potencia ocupante o del derecho del pueblo saharaui a través de su legítimo representante, el Frente Polisario, a la autodeterminación. Ahora ya hasta se quiere cuestionar en la Unión Europea, por ejemplo, que el Polisario sea el legítimo representante, cuando es algo que hace muchos años reconoció la propia ONU. En la Unión Africana, de la que no se oye en España nada, ni se lee nada prácticamente, sin embargo, la RAS goza de mejor situación. Es un miembro fundador de la Unión Africana desde 2002, participa en todas las comisiones y fíjense qué curioso,
en alguna cumbre de la Unión Africana se ha llegado a ver al presidente de la RAS, Brahim Ghali, con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Eso sería impensable y eso no trascendió a los medios de comunicación españoles. Pues ocurrió, ¿no? Y no una vez solo. La Unión Europea es un escenario en el que la lucha saharaui ha ido ganando protagonismo y cosechando éxitos, ¿no? Ahora estamos pendientes de una decisión, de una sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esperemos que definitivamente reconozca que el Sáhara es un territorio separado de Marruecos y que los saharauis son dueños de esos recursos. Concluyendo, la ejemplar lucha del pueblo saharaui en 4 escenarios que he tratado de exponer en sus líneas básicas tiene poderosos enemigos. Tiene el enemigo de Francia, el enemigo de Estados Unidos y el enemigo de la indiferencia general y sobre todo, y lo que es más triste para mí como historiador de este conflicto desde 1975 y como español, tiene un enemigo fundamental en el gobierno de Pedro Sánchez. No quiere decir que sea el único, porque históricamente los gobiernos españoles han virado hacia los intereses marroquíes, pero lo que esta presidencia actual está haciendo en el Sáhara no tiene nombre y, por decirlo suavemente, resulta indignante. Ahora cada uno debe asumir su responsabilidad, el resto de partidos políticos también, y cada uno, ustedes han asumido la suya al estar aquí hoy presentes, cosa que les agradezco, y en los 5 minutos que quedan, si quieren preguntar algo, tanto al compañero como a mí, pues gustosamente les contestaremos, y muchas gracias por su asistencia. Si puedes acercarte un poco, así. Es que tienes que acercarte así. Acércate al micro. Digo que dentro de su erudición, mi querido doctor, sí me gustaría que nos diera una opinión de por qué cree, como historiador, que España ha cambiado de forma de pensar o como... Bueno, no tenemos pruebas, pero cualquier mínimo observador de la situación o conocedor de la situación, yo pienso que inmediatamente le viene a la mente el programa de espionaje Pegasus. Es incomprensible, si no, que Pedro Sánchez haya cambiado de postura en el Sáhara, apartándose de su propio partido, de su propio grupo parlamentario, del partido con el que gobierna en coalición y de todo el arco parlamentario, porque es el único partido, el PSOE, que defiende o que trata de justificar el apoyo de Pedro Sánchez a un Sáhara marroquí. Por tanto, lo que suponemos, no sé lo que opinarás tú, es que el programa le dio a Mohamed VI una información privilegiada sobre Pedro Sánchez y su entorno, y esa información la está utilizando como chantaje permanente para conseguir lo que quiera, porque bueno, necesitaríamos mucho tiempo, muchas horas para terminar de exponer aquí hasta dónde llega las maniobras en distintos campos de Pedro Sánchez para satisfacer las pretensiones marroquíes. Si queréis una última pregunta para cerrar, ¿alguna persona? Quería añadir que ¿qué reciben los medios de comunicación españoles por su silencio? Algo que yo, vamos, como español no entiendo, no me cabe en la cabeza. Algo tienen que estar recibiendo cuando todos, tanto unos como otros, nadie dice ni pío. Bueno, aquí en España, por lo menos desde mi punto de vista, el Independiente, a través de un periodista que tiene un extraordinario mérito, Francisco Carrión,
de forma permanente denuncia lo que está ocurriendo en el Sáhara con pelos y señales, y público también, de alguna forma, el Confidencial a veces, pero prácticamente hay un silencio casi absoluto. Y a veces vale más el silencio, porque la información que facilitan a veces está tergiversada. Y, por ejemplo, cuando Brahim Ghali estuvo en España, en el hospital, La Razón tituló a página completa acusaciones contra esta persona, y diciendo que tenía varias demandas presentadas en la Audiencia Nacional, incluso por graves delitos. Y, sin embargo, cuando esas denuncias se archivaron por falta de fundamento y de pruebas, pues el espacio que dedicó el mismo periódico a decir se archivaron las denuncias se cubría con los dedos de una mano, no era mínimo. Por tanto, ¿qué reciben? Bueno, hay que pensar que las compensaciones entre políticos, partidos políticos y medios de comunicación, pues desgraciadamente son habituales. Sí sabemos lo que recibe Zapatero, lo que recibe Pedro Sánchez, cómo viven, cómo son reconocidos en Marruecos, con decoraciones, con espacios de lujo en lugares de privilegio solo asequibles al propio rey Mohamed VI, son recibidos como invitados de honor, y, en fin, eso sí lo sabemos. Ahora, los periodistas, pues no lo sé. Hola, buenas noches. La verdad, os agradezco muchísimo esa oportunidad de dar en esta Semana Negra la visibilidad de la causa del pueblo saharaui y la visibilidad a un pueblo que lleva 50 años refugiado, vilmente traicionado y dividido por un muro de la vergüenza, un muro silenciado donde nadie habla de ese muro, un muro que divide nuestro territorio, más de 2.700 kilómetros, lleno de alambradas, de minas antipersonal y antitanques, donde un desierto está contaminado y ni tan siquiera Greenpeace habla de ese muro construido por Marruecos en los años 80. Mi pregunta es la siguiente. Ya que los periodistas de este país en aquella época... Perdone, pero me están haciendo señales constantes de que tenemos que terminar. Lo siento. La pregunta es... Si quiere lo hablamos. ¿Por qué los grandes historiadores de este país han ocultado que el Sáhara español fue la provincia 53 del Estado español, que fue vilmente traicionada y entregada a Marruecos y a Mauritania, y que hay miles y miles de conciudadanos españoles refugiados desde aquella traición, y no figura en los libros de texto, y los jóvenes hoy en día no lo saben, porque de todo lo que no se habla es como si no hubiese existido? ¿Borrarán los historiadores la historia del Sáhara? ¿Borrarán que hemos compartido la dictadura de Primo de Rivera y que hemos compartido la dictadura franquista? Esa es la pregunta. La historia hay que contarla como es. Y muchas gracias. Vale, bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.